Estimados alumnos, en la presente sesión vamos a desarrollar Basilea. El contenido de la presente sesión se distribuye en teoría de la adecuación de capital en instituciones financieras, el Acuerdo de Basilea 1, 2 y 3, el rol de las provisiones, conclusiones y la bibliografía de consulta. Teoría de la adecuación de capital en instituciones financieras. El sistema financiero está entre los sectores de la economía más fuertemente regulados y los bancos son las instituciones financieras más vigiladas por la Superintendencia de Banca y Seguros, esto es, para mitigar los riesgos inherentes al negocio de la banca. El capital juega un papel muy importante y es uno de los recursos patrimoniales que le otorgan solidez financiera a los bancos. La banca y el rol del gobierno. El rol del gobierno es proveer de un entorno económico estable para las empresas, inversionistas institucionales e inversionistas individuales, personas naturales. Los gobiernos internacionales tienden a crear reglas complejas sobre el capital que los bancos deben mantener, ya que la habilidad de los bancos de absorber pérdidas inesperadas está críticamente relacionada al capital que estos mantienen. A mayor habilidad de los bancos de absorber pérdidas inesperadas, mejor protegidos estarán los depositantes y se asegura un sistema financiero estable. La regulación bancaria está basada en un estándar internacional. Otras instituciones financieras, como compañías de seguros, tienen una regulación que en muchos casos varía de país en país. Historia de la regulación bancaria. Previo a 1988, los reguladores bancarios regulaban el capital de los bancos, fijando un nivel mínimo del ratio de capital sobre el total de activos. La globalización empezó a levantar dudas sobre la adecuación de los niveles de capital, ya que su aplicación no era uniforme en los diferentes países. El tipo de transacciones en la que los bancos participaban era cada vez más complicada. Muchas de estas transacciones eran off-balance sheet, como los derivados. El Comité de Basilea tuvo su origen a raíz de la crisis financiera originada por el cierre del Bankhaus Herstatt en Alemania en 1974, por sus importantes pérdidas derivadas de sus operaciones en moneda extranjera. Como consecuencia de tal cierre intempestivo, la liquidación y compensación de un número considerable de operaciones internacionales quedó sin realizarse porque el Chase Manhattan, banco corresponsal del Herstatt en Estados Unidos, se rehusó a cumplir los órdenes de pago y cheques girados contra la cuenta de dicho banco. Estas difíciles circunstancias por poco condujeron al colapso del sistema de pagos estadounidense y del sistema financiero internacional. En dicho contexto, y con el propósito de restaurar la confianza y estabilidad del sistema financiero internacional, los gobernadores y presidentes de los bancos centrales de los países que conformaban el Grupo de los 10, esto es, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, establecen el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, encargado de desarrollar principios y reglas apropiadas sobre prácticas de regulación y supervisión de los mercados bancarios internacionales que eviten la ocurrencia de crisis similares en el futuro. Antes de empezar a desarrollar los acuerdos de Basilea 1, 2 y 3, tenemos que tomar en cuenta los antecedentes que se dieron en cada momento y el porqué. El Acuerdo de Basilea 1, dentro del contexto del final del boom petrolero internacional, la crisis de los 80 con quiebras bancarias mundiales, asimetría regulatoria de los años 70 y 80. El Acuerdo de Basilea 2 surgió a raíz de las crisis hipotecarias de los 90, asociado al colapso del mercado hipotecario en Estados Unidos. La ausencia de sensibilidad en Basilea 1 impidió una adecuada gestión de riesgos e innovación financiera. El Acuerdo de Basilea 3, la crisis del 2007-2009, caída del mercado hipotecario, instrumentos financieros complejos, prácticas inadecuadas de gestión de riesgos y gobierno corporativo, falta de transparencia de los estados financieros de las empresas.
En 1988, el comité decidió introducir un sistema de medida del capital de las instituciones financieras, el cual fue designado comúnmente como el Acuerdo de Capital de Basilea, Basilea I. Este sistema previó la puesta en práctica de un estándar de capital mínimo de 8% para el riesgo de crédito a partir de 1992. Este marco fue introducido progresivamente no solo en los países miembros del Grupo 10, sino prácticamente en todos los países que tenían bancos internacionales activos. En 1999, el comité publicó una propuesta para un marco de adecuación de capital revisado, el cual constaba de 3 pilares: el de requerimientos de capital mínimo, refinando las reglas del cálculo de capital de Basilea I, el de la revisión supervisora de la adecuación de capital y de su proceso de asignación interna, y el del uso eficaz de la divulgación para consolidar la disciplina de mercado como complemento a los esfuerzos de supervisión bancaria. La idea principal se trataba de un conjunto de recomendaciones para establecer un capital mínimo que debía tener una entidad bancaria en función de los riesgos que afrontaba. El acuerdo establecía una definición de capital regulatorio, compuesto por elementos que se agrupan en 2 categorías, o tiers, si cumplen ciertos requisitos de permanencia, de capacidad de absorción de pérdidas y de protección ante quiebra. Este capital debe ser suficiente para hacer frente a los riesgos de crédito, mercado y tipo de cambio. Cada uno de estos riesgos se medía con unos criterios aproximados y sencillos. Este acuerdo era una recomendación. Cada uno de los países signatarios, así como cualquier otro país, quedaba libre de incorporarlo en su ordenamiento regulatorio con las modificaciones que considerase oportunas. Entró en vigor en más de 100 países. La principal limitación del Acuerdo de Basilea I es que es insensible a las variaciones del riesgo y que ignora una dimensión esencial, la de la calidad crediticia y, por lo tanto, la diversa probabilidad de incumplimiento de los distintos prestatarios, es decir, consideraba que los créditos tenían la misma probabilidad de incumplir. Para superarla, el Comité de Basilea propuso un nuevo conjunto de recomendaciones, Basilea II. Basilea II es el segundo de los acuerdos de Basilea. Dichos acuerdos consisten en recomendaciones sobre la legislación y regulación bancaria y son emitidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. El propósito de Basilea II, publicado inicialmente en junio de 2004, es la creación de un estándar internacional que sirva de referencia a los reguladores bancarios con objeto de establecer los requerimientos de capital necesarios para asegurar la protección de las entidades frente a los riesgos financieros y operativos. Basilea II se apoya en 3 pilares: los requisitos mínimos de capital, el proceso de supervisión y revisión y el uso efectivo de la disciplina del mercado. Primer pilar: requisitos mínimos de capital. Tenemos los activos ponderados por riesgo con nuevos criterios. Riesgo crediticio introduce más categorías y la posibilidad de generar calificaciones internas y tomar en cuenta las calificaciones externas. Riesgo de mercado, sin cambios. Riesgo operativo, se consideran factores que cuantifiquen riesgos tales como fraudes, daño de patrimonio, falla en los sistemas, interrupción del negocio. Bank of America y Wells Fargo perdieron 250 miles de millones y 150 miles de millones respectivamente por fallas en la integración de sus sistemas. Segundo pilar: el proceso de supervisión y revisión. Los bancos deberán contar con un proceso para evaluar la suficiencia del capital total en función de su perfil de riesgo. Los supervisores deberán revisar periódicamente estos procesos. Los supervisores deben vigilar y exigir a los bancos que operen con un capital mayor al mínimo requerido. Los supervisores deberán intervenir a tiempo para evitar que el capital descienda debajo del mínimo requerido. Tercer pilar: uso efectivo de la disciplina del mercado.
Se establecen requerimientos de divulgación de la información, permitiendo al mercado evaluar el riesgo de la institución, esto dado que la estimación de riesgo depende de cada institución. Basilea III se refiere a un conjunto de propuestas de reforma de la regulación bancaria, revisión de Basilea II, publicadas a partir del 2010. Promovida por el Foro de Estabilidad Financiera, FSB, Financial Stability Board y el Grupo de los 20, para fortalecer el sistema financiero tras la crisis de las hipotecas subprime. La reforma fue motivada tras observar que la gravedad de la crisis se explica en gran parte debido al crecimiento excesivo de los valores presentados en los balances de los bancos y también fuera de ellos, como en el caso de los productos derivados. Mientras que al mismo tiempo cae el nivel y la calidad de los fondos propios previstos para riesgos, además muchas instituciones no contaban con reservas suficientes para hacer frente a una crisis de liquidez. En Basilea III se introducen dos ratios de liquidez, el LCR, Liquidity Coverage Ratio, y el NSFR, Net Stable Funding Ratio. El LCR, coeficiente de cobertura de liquidez, es una relación de un mes que tiene como objetivo permitir a las instituciones financieras soportar graves crisis de liquidez, tanto sistémicas como específicas para la institución financiera por periodos de un mes, 30 días. Los activos que entran en la parte de activos líquidos son tales que la institución pueda fácilmente convertirlos en efectivo. Para efectos del coeficiente de cobertura de liquidez, estos se separaron en dos tipos, los activos de nivel 1 y activos de nivel 2. Los activos de nivel 1 son activos muy líquidos que no incurren en pérdidas por precios inusuales a ser vendidos en el mercado. Por esta razón se ponderan al 100%. Los activos de nivel 2 son activos menos líquidos que bajo un escenario de estrés pudiera ser que se vendieran a precios menores que los de mercado, por lo que tienen un ponderador menor que 100%. Por otra parte, en el denominador, en la parte de salidas netas de efectivo, existen de hecho dos elementos que tienen importancia. El primero son las salidas que potencialmente tendrá la institución. El segundo elemento son las entradas de efectivo, es decir, dinero que recibirá la institución durante el periodo de 30 días. Por ejemplo, aquí entran créditos que hayan otorgado la institución y bonos que no sean líquidos, de los cuales se va a recibir intereses o capital, entre otros. El NSFR, coeficiente de fondeo estable neto, es una relación de un año que tiene como objetivo permitir a los bancos resistir un año a una crisis específica de la institución. Su filosofía es la siguiente: el importe de los requisitos de recursos estables, financiación necesaria estable, debe ser menor que la cantidad de recursos disponibles, financiación estable disponible. Basilea III no reemplaza a Basilea I y Basilea II. En el presente cuadro podemos apreciar las reformas del Comité de Supervisión Bancaria Basilea III para capital y liquidez. Para el capital, los cambios se dan en los tres pilares. En el primer pilar, capital, calidad y cantidad de capital. Capital con capacidad de absorber pérdidas en el punto de no viabilidad. Colchón de conservación de capital y colchón anticíclico. En lo que se refiere a cobertura de riesgo, titulizaciones, cartera de negociación, riesgos de crédito de contraparte, exposiciones bancarias frente a entidades de contrapartida centrales y en estricción del apalancamiento, el coeficiente de apalancamiento. Rol de las provisiones. Las provisiones constituyen reservas económicas para cubrir pérdidas inducidas por el riesgo de crédito que las entidades crediticias deben constituir y mantener permanentemente en función de su stock de colocaciones. Las provisiones tienen dos componentes: un componente de pérdida esperada
para créditos en cumplimiento, que básicamente es función de la probabilidad de que los deudores no paguen y de la proporción de los créditos que no se recupera en este evento, y un componente de pérdida incurrida para créditos en incumplimiento, que es función de recuperaciones por ejecución y liquidación de garantías y acciones de cobranza. El rol de Provisiones Basilea III aboga por un cambio en las prácticas contables a favor de un método basado en la pérdida esperada, EL, como defiende el IASB, Normas Internacionales de Contabilidad. Actualizar sus orientaciones supervisoras con el objeto de asegurar su congruencia con la adopción del método basado en la pérdida esperada, EL, incentivos para un provisionamiento más robusto en el marco del capital regulador. El Comité de Basilea constituye un foro de debate para la solución de problemas específicos de supervisión. Coordina la distribución de las competencias supervisoras entre las autoridades nacionales a fin de garantizar una supervisión eficaz de las actividades bancarias y, con el paso del tiempo, sus normas de supervisión transfronteriza se ha convertido en un referente en todo el mundo. La compleja tarea de definir un marco regulador para el sistema bancario tiene un punto de partida común en todas las propuestas, entre las que destacan por su trascendencia las de Comité de Supervisión Bancaria Basilea, conocidas como Basilea I, II y III. En todos los casos, dicho marco ha estado naturalmente orientado a normalizar el procedimiento por el que las entidades deben establecer un elemento de protección suficiente de su capital ante un determinado nivel de exposición a los distintos riesgos asumidos en cada momento. Tanto Basilea I como Basilea II funcionan como complementos de Basilea III. Basilea III es un conjunto integral de reformas para fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos del sector bancario. Estas medidas persiguen mejorar la capacidad del sector bancario para afrontar perturbaciones ocasionadas por tensiones financieras o económicas de cualquier tipo, mejorar la gestión de riesgo y el buen gobierno en los bancos y reforzar la transparencia y la divulgación de información de los bancos. Basilea III promueve la acumulación de capital en los buenos momentos para disponer de él en los periodos de tensión. Las provisiones juegan un papel muy importante ante un evento de pérdida, es el respaldo de una entidad financiera. Bibliografía a revisar. Documentos de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, SBS Basilea II, el nuevo acuerdo de capital, año 2006. La página web de la SBS o también el blog puc.edu.pe, el Comité de Basilea y sus principios básicos.